especialistas en hombro vemos muchos pacientes que no se cayeron, no se lastimaron, no tuvieron alguna lesión y les duele el hombro. Entonces hay que investigar por qué les duele. Por eso es tan importante que vayan al consultorio y realizar una buena exploración física. Hay personas que incluso no saben, pero se les disloca el hombro, ¿no? Estando dormidos. ¿Has sentido algún dolor agudo en el brazo al levantar cualquier cosa o incluso simplemente al mover el brazo? Probablemente tengas una lesión y no lo sabes. El hombro es una de las articulaciones más propensas a sufrir alguna lesión, sobre todo cuando se compromete el manguito rotador. ¿Pero de qué les estoy hablando? ¿Estamos entendiendo lo que estamos diciendo? Bueno, pues el día de hoy nos acompaña el doctor Daniel Figueroa Rubalcaba, especialista en traumatología y ortopedia, para resolver todas nuestras dudas. Yo soy Juan Luis Barbosa y les doy la bienvenida a un episodio más en Salud de Hierro. Doctor Daniel, bienvenido. Gusto Gracias, Juan tenerlo aquí Luis. con Muchas gracias nosotros. por la invitación. Y bueno, el día de hoy nos va a despejar varias dudas respecto a las lesiones en el hombro y todo lo que tenga que ver con el manguito rotador. Con gusto. Pero exactamente, ¿qué es el manguito rotador? Porque incluso hasta suena chistosón o la gente de repente hasta hacen memes, pero no sabemos qué es el manguito rotador y me gustaría que nos platicara por qué es tan importante en el movimiento del hombro. Claro. Bueno, Juan Luis, pues el tema del manguito rotador es complejo porque es un conjunto de tendones que tenemos en el hombro que nos ayuda para hacer movimientos cotidianos en el día a día y también funcionan como estabilizadores. Los pacientes que se les luxa o que se les disloca el hombro también funcionan como estabilizadores del hombro y también funcionan para el movimiento cotidiano del día a día del hombro. Las personas que hacen deporte, que hacen CrossFit, que hacen béisbol, voleibol, levantadores de pesas, funciona el manguito rotador como tal. Ok, y justo mencionaba movimientos cotidianos, la vida diaria, pero justo en esta rutina, ¿cuáles son los movimientos que nos pudieran llegar a provocar una lesión? Claro, claro. Precisamente, bueno, es un tema porque el manguito rotador es muy susceptible a lesionarse y no solamente por movimientos, se puede lesionar por sí solo porque tenemos un hueso que se llama acromion que tiende a pinzar el tendón y lo tiende a lastimar. Pero también personas que hacen ejercicio overhead, que levantan el brazo por arriba de la cabeza, levantamiento de pesas, béisbol, voleibol. Ahorita que está muy de moda el pádel, ahorita hay una epidemia de pádel, entonces hay muchas lesiones de hombro por el tema del pádel, ¿verdad? Claro, pero digo, ahorita nos estamos enfocando en temas del deporte, mencionó varios ejemplos, pero si yo no hago ningún deporte, en la vida cotidiana me puedo lesionar de alguna manera. ¿Cuáles son los movimientos que nos pudieran provocar sin necesariamente ser deportista? Sí, no necesariamente tienes que hacer deporte para lesionarte el hombro, puede ser también una caída. O por ejemplo algo tan sencillo como ir con tu perro y que te jale el perro, o algo tan sencillo como poner el ticket de estacionamiento en su lugar. O sea, ese tipo de movimientos te pueden causar una lesión en el hombro. Tan sencillo como eso, loco. O sea que si yo a lo mejor voy en el autobús y de repente frena, si cargo alguna bolsa mal. Totalmente al levantar algún objeto pesado tan cotidiano como un garrafón de agua, una maceta o incluso pues algún movimiento que te puedas caer y agarrar de algo, te puede lesionar el manguito rotador, ¿verdad? Entonces todos estamos expuestos, no solamente quienes hacen deporte, Totalmente. sino cualquier movimiento que comprometa el manguito rotador. En consulta, normalmente, ¿cuáles son las lesiones más frecuentes que usted atiende? Sí, yo como especialista en hombro trato de todo tipo de lesiones de hombro como lesiones de manguito rotador, pacientes que se les luxa el hombro, pacientes que tienen lesiones traumáticas, fracturas de clavícula, fracturas de húmero proximal. Entonces, también como especialista en hombro atiendo muchas urgencias de traumatismos, de accidentes, de fracturas, de luxaciones. Entonces, es un tema muy complejo porque se trata del tema agudo, pero también se trata el tema crónico, ¿verdad? De repente, justo, a veces minimizamos o no le damos la importancia que merece nuestro cuerpo y decimos, traigo aquí algo, pero ya se me pasará, dormí mal, ¿no? Seguramente es un aporreo y lo minimizamos. ¿Cómo las personas allá en casita, cómo nosotros podemos identificar cuando es una lesión severa que ya requiere atención médica
de algo que podría ser pasajero? Buena pregunta, Juan Luis, porque haz de cuenta que me pasa mucho eso, ¿no? Que traigo un dolorcito de hombro, pero se va a quitar. Entonces, Y ya luego normalmente... pasan 3 meses No, y... no, no, hasta años a Claro. veces. Y pasa que haz de cuenta que llegan al consultorio y doctor, no se me ha quitado con rehabilitación, no se me ha quitado con medicamento, con los medicamentos cotidianos, no se me ha quitado con reposo, ¿qué onda? Y uno de los red flags, uno de los asteriscos que le ponemos mucho a los pacientes para que vayan a la consulta es cuando duele el hombro al dormir. Cuando duermen y no los deja dormir el dolor de hombro, es algo significativo, entonces por eso hay que atenderse. Entonces, si no me deja dormir el dolor, es muy probablemente que ya tenga yo una lesión. Grave. Sí, hasta grave, correcto. Ok, ¿por qué el hombro? ¿Por qué es una articulación tan propensa a lesionarse? Sí, el hombro es una articulación que es muy movible, Juan Luis. O sea, es la articulación que más tiene rangos de movimiento. No es como, por ejemplo, la rodilla que tiene un movimiento muy convencional. El hombro no. El hombro tiene amplios rangos de movimiento y por ende también se lastima tanto. Entonces, por eso mismo, porque tiene amplios rangos de movimiento. Ok, ¿influye la edad, doctor, en estos factores de riesgo para una lesión de hombro? Por supuesto, porque normalmente como todo, hay un tema degenerativo en el tendón que puede ser susceptible más a lesionarse. Entonces, como te decía, no es necesario estrictamente que sea un tema deportivo. Puede ser algo como tender la ropa o lavar la ropa, algo muy mecanizado que hagamos el día a día que te puedes llegar a lesionar el hombro. Entonces, está en todas las edades. Ok, ¿y qué tipo de lesiones o en qué porcentaje estas lesiones requerirían ya de una atención quirúrgica? Porque hablaba hace rato de toda la parte de fisioterapia, de medicación, pero ¿en qué momento una lesión ya se volvería un tema para que fuera algo quirúrgico? Sí, buena pregunta. Normalmente pasa que hay muchas opciones de tratamiento aquí en el tema de las problemáticas del hombro. Normalmente podemos empezar con tratamiento muy conservador, con terapia física y rehabilitación, con analgésicos antiinflamatorios. Otra parte muy importante en el tratamiento del hombro es la rehabilitación, una buena rehabilitación. Normalmente cuando ya no funciona este tratamiento, ya optamos por un procedimiento quirúrgico, que actualmente por la tecnología contamos con muchas herramientas para poder someter a un procedimiento quirúrgico que es mínimo invasivo. Nosotros utilizamos mucho la mínima invasión. Entonces, antes los traumatólogos de antes, cuando operaban manguito rotador, cuando operaban inestabilidad de hombro, hacían cirugías abiertas, que normalmente son un poquito más complejas, el tema de la recuperación es mucho más duradero, hay más dolor. Y ahorita en la actualidad lo que hacemos es un tema de artroscopía de hombro, que hacemos heridas de menos de 1 centímetro, 2, 3 en el hombro y podemos reparar todas las lesiones en el hombro. Wow, y me imagino que la recuperación es mucho más llevadera y en menor tiempo. ¿Aproximadamente cuánto tiempo se lleva una recuperación de una cirugía de manguito Depende rotador? de la cirugía, depende de qué tipo de cirugía, pero normalmente por esta tecnología que tenemos de la artroscopía de hombro, entre 2 a 3 meses. Y antes los traumatólogos de antes, cuando hacían cirugías abiertas, duraban a veces hasta años en recuperarse. Entonces ahorita ya por la mínima invasión que tenemos, podemos tener una recuperación más rápida y más beneficiosa. No, súper bien. Yo creo que el tiempo es oro, entonces también ahí influye mucho el tiempo de la recuperación y a todos nos beneficia que sea menor. Y la realidad es que los pacientes buscan recuperarse rápido, o sea, buscan una recuperación temprana. Normalmente las personas son muy activas y ahorita nos encontramos personas de la tercera edad que son muy activas. Entonces, lo que buscamos nosotros como ortopedistas y especialistas en hombro es que las personas tengan actividad, ¿verdad? Que no sean sedentarios, que tengan actividad, que se mueva el hombro. El hombro es una articulación que se tiene que mover, no que no se tiene que mover. Entonces, la mínima invasión, la artroscopía de hombro, nos permite una recuperación muchísimo más rápida. Ok, ¿y qué estudios tendría que llevar a cabo el paciente para que le definan si requiere cirugía o no? Claro. Bueno, normalmente antes se usaba mucho el estudio del ultrasonido. El ultrasonido, que es un estudio pues muy convencional, pero ahorita la realidad es que nos arroja muchísimo más datos una resonancia magnética para identificar lesiones en el hombro. También la radiografía nos puede arrojar ciertos datos, pero definitivamente una resonancia es la mejor opción para el paciente para tener un diagnóstico certero. Muy bien. Sí, entonces no dejen pasar allá en casa, digo, todas las señales de alerta que ya nos mencionaba el doctor, porque justo un amigo acaba de tener un accidente, se estampó y creo que hubo un tema con su cinturón de seguridad
Y él me dice, no, es que ya, yo creo que ya se me va a pasar. Pasa mucho eso, ¿no? Que minimizamos y ya después, sas, necesitamos cirugía y a lo mejor ya puede ser demasiado tarde. ¿Puede pasar eso, doctor, que una lesión, que yo llegue a tu consultorio y me diga, ¿sabes qué, Juan Luis? Dejaste pasar demasiado tiempo y esto se agravó. Sí, totalmente, porque los tendones como tal se pueden llegar a romper, los tendones del manguito rotador se pueden llegar a romper y de manera crónica, cuando están rotos los tendones, se tienden a retraer. Entonces, esta retracción de los tendones hace que posteriormente un procedimiento mínimo invasivo no sea viable. Y ya normalmente a este tipo de pacientes, cuando ya no se les puede reparar los tendones del manguito rotador, optamos por un tratamiento más agresivo como una prótesis de hombro, que también la verdad es que eso ahorita es la cirugía del siglo, tienen muy buenos resultados, pero es la última escala de tratamiento. Entonces es buena opción, pero antes tenemos otras opciones como la artroscopía, infiltración de hombro también es muy buena opción, la terapia física, los antiinflamatorios. Entonces, el tema de la prótesis sería ya como la última carta que vamos a jugar, ¿no? Exactamente, Ya porque ya exactamente. de plano es como lo último que vamos a usar, el último Y recurso. es a donde no queremos llegar últimamente porque los tendones cuando sean viables y se pueden reconstruir, ya no necesitaríamos este tipo de tratamientos tan agresivos, ¿verdad? Pero como tal, una prótesis de hombro es un procedimiento que actualmente estamos haciendo ya más y más y más y con muy buenos resultados. Pero es la última opción, ¿no? Sí, es como un recurso que vas a utilizar. Totalmente, Ya, totalmente. ahora sí que usas en caso de emergencia. Exactamente. Doctor, hablabas de la fisioterapia. ¿Qué papel juega la fisioterapia en lesiones del manguito rotador? Híjole, es muchísimo, muchísimo. Haz de cuenta que yo creo que el éxito del tratamiento, independientemente si sea conservador o quirúrgico, el tratamiento es por medio de la rehabilitación. Porque la rehabilitación te pueden ofrecer muchas opciones como proloterapia, masajes, descargas musculares, ultrasonido, electroestimulación. Entonces, en mi temática, en la especialidad de hombro, normalmente a mis pacientes casi el 100% hacemos rehabilitación, sea un paciente que no amerite una cirugía o sea un paciente que no amerite una cirugía. Entonces, normalmente sí, la rehabilitación siempre es muy, muy buena. Ok, y más o menos qué periodo comprende la rehabilitación, cuánto tiempo le vamos a dar al paciente de fisioterapia para que tenga una recuperación completa. Claro, aquí depende mucho el tipo de lesión que tenga el paciente. Si es una lesión que se sometió a un procedimiento quirúrgico, nos lleva de 30 a 40 sesiones de rehabilitación para que se pueda recuperar. También es muy importante en los pacientes que no ameriten un tratamiento quirúrgico que se requiera el reposo, ¿verdad? Normalmente los padelistas, los que hacen gimnasio, normalmente tenemos que ser conscientes de tener reposo para poder recuperarnos. Entonces, más o menos es el reposo y 30 a 40 sesiones de rehabilitación si es un tratamiento quirúrgico. Y obviamente acompañado con toda la parte de los medicamentos, ¿no? Por supuesto, es importantísimo tomar antiinflamatorios para agilizar sobre todo la recuperación, ¿no? Y la rehabilitación. Ujú. Doctor, ¿cuáles crees, digo, desde tu experiencia y todo lo que te toca ver en consulta y fuera de ella, cuáles crees que son los errores más comunes que como pacientes llegamos a cometer? Digo, de repente nos automedicamos, minimizamos cosas, pero desde tu perspectiva, ahora sí que como especialista en traumatología y ortopedia, ¿qué dirías tú? Nunca hagan esto. O sea, de verdad, este es el peor error que como paciente puedes cometer. Claro, claro, claro. Aquí, por ejemplo, como especialista en hombro veo muchos pacientes deportistas, ¿no? Yo les recomiendo mucho el deporte. Yo soy un ortopedista que recomienda mucho el deporte, pero como tal debe de ser muy cuidadoso. Tenemos que tener la cultura del deporte. Y la cultura del deporte implica entrenar antes, hacer ejercicios antes, El calentamiento. el calentamiento, el estiramiento, y no solamente antes del ejercicio, después del ejercicio también. A lo que le llamamos relajación. Totalmente, totalmente. Y si te fijas, los deportistas de alto rendimiento, cuando van a un partido, preentrenan una hora antes del partido y todavía se quedan 30 minutos a relajarse. Entonces nosotros los mortales, imagínate, tenemos que tener muchísimo más cuidado con ese tema, ¿no? Y pasa mucho que los que hacen gimnasio, los que hacen pádel, pues entran luego, luego ya nomás a hacer ejercicio, ¿no? Tienen que hacer ejercicio de estiramiento, calentamiento, preactivación, todo ese tipo de cosas. Claro, porque cualquier deporte requiere tres etapas, ¿no? Que son precisamente el calentamiento, la parte medular y la relajación, El postentrenamiento. El postentrenamiento. postentrenamiento, claro, claro. Perfecto. Ujú. ¿Recuerdas algún caso extraño que digas, híjole, esto no es ni de atleta ni algo rutinario?
Esto es algo poco común, pero que también se ve. ¿Recuerdas algún caso que te haya llamado mucho la atención? No, por supuesto. O sea, como especialistas en hombro, vemos muchos pacientes que no se cayeron, no se lastimaron, no tuvieron alguna lesión y les duele el hombro. Entonces hay que investigar por qué les duele. Por eso es tan importante que vayan al consultorio y realizar una buena exploración física. Hay personas que incluso no saben, pero se les disloca el hombro, ¿no? Estando dormidos, estando relajados. Ellos, O sea, estando dormidos también puede por pasar. supuesto, por supuesto. Es cuando normalmente pasa que se disloca el hombro porque se relajan demasiado y se disloca el hombro y tienen que ir a urgencias para podérselos acomodar. Pero hay pacientes que ellos mismos se lo pueden llegar a reducir. Entonces hay que investigar por qué. Porque si no llevaron algún traumatismo, algún antecedente traumático, hay que investigar por qué se lesionó el hombro. Las abuelitas antes decían, si acabas de hacer algo, no te metas a bañar porque te vas a lesionar o lo que mencionaba, ¿no? Tu cuerpo está caliente, ahorita acabas de hacer esto, está caliente, venías caliente de cargar las bolsas, venías caliente de... Eso es un mito, es una realidad. Claro. ¿Qué recomendación nos darías con ese Bueno, tipo de cosas? totalmente esos son mitos, ¿verdad? Son mitos que antes teníamos o tabús que no enfriar después de estar caliente o viceversa, ¿no? Eso no tiene nada que ver, no afectan las articulaciones, no afecta a nivel muscular. Eso es un mito de las abuelitas de antes, ¿verdad? Ok. Sí. Ok, bueno, doctor, entonces, además de la edad, ¿qué otros factores podrían predisponernos a una lesión severa? Ok. Normalmente, o sea, a una lesión severa, normalmente personas que hacen trabajo duro, exhaustivo con el hombro, por ejemplo, mecánicos, electricistas o incluso deportistas como el béisbol, que utilizan mucho su biomecánica del hombro para poderse lesionar, ¿no? Entonces, estos son los temas que predisponen a una lesión del hombro, la sobrecarga en el hombro, el sobreuso del hombro. Hay personas que hacen ejercicios de contacto, que es diferente, como por ejemplo el fútbol americano, otro ejercicio como el hockey, que aquí no tenemos, pero el rugby o incluso el fútbol, soccer, que es deporte de contacto, también se pueden afectar el hombro, ¿no? Doctor, para quienes ya tuvieron alguna cirugía de hombro, ¿qué expectativas realistas tendrían que tener ellos con respecto a su recuperación o a retomar sus actividades habituales? Depende mucho, Juan Luis, el tipo de cirugía que le hicieron en el hombro. Normalmente ofrecemos procedimientos mínimo invasivos como la artroscopía, que hace que una recuperación sea más rápida. Normalmente una recuperación de una cirugía de hombro tiene que ser de 2 a 3 meses para volver a sus actividades diarias, pero depende mucho el paciente también y el tipo de cirugía que le realizaron. De repente, justo, hay gente que puede llegar a tenerle un poquito de miedo a la anestesia. ¿Qué tipo de procedimientos o de anestesia llegan a utilizar en estas cirugías, doctor? Sí, buena pregunta. Aquí con este tema de la cirugía de mínima invasión, como hacemos una cirugía artroscópica, que es mínimo invasiva, que hacemos de 3 orificios de menos de 5 milímetros, aquí lo que hacemos es una anestesia que se llama anestesia regional. La anestesia regional lo que conlleva no es una anestesia general, es anestesia regional que bloquea el brazo y el paciente puede estar incluso despierto durante su cirugía. Entonces, la cirugía ambulatoria puede ser una buena opción para los pacientes que pueden entrar en la mañana a su procedimiento quirúrgico y en la tarde ya pueden estar en su casa. Súper bien. ¿Qué otra opción de tratamiento que no sea quirúrgica podríamos llegar a tener? Claro. Por ejemplo, una muy buena opción de tratamiento cuando los pacientes no ameriten un procedimiento quirúrgico puede ser una infiltración de hombro. Entonces, la infiltración de hombro es bajo anestesia local, es en el consultorio, normalmente quita mucho el dolor, te ofrece mucha calidad de vida, entonces es una muy buena opción para los pacientes que no ameriten un tratamiento quirúrgico. Ok, allá en casita, si hay alguien que no entienda el término de infiltración, ¿cómo lo podríamos explicar a un nivel como más mortal, doctor? Aquí una infiltración es una inyección, ¿no? Es una inyección, pero la inyección no va en la pompa, va en el hombro. Directamente en la articulación del hombro, ponemos poquito anestesia local y ponemos el medicamento que conlleve la infiltración. Aquí puede ser antiinflamatorios, puede ser PRP, puede ser viscosuplementación y la realidad es que da muy buenos resultados porque se le quita el dolor al paciente. Cuando el paciente no amerita un tratamiento quirúrgico es una excelente opción para ofrecer. Oh, me parece una opción bastante buena. Y bueno, ya hemos hablado de cómo corregir estas lesiones, pero ¿cómo podríamos hacer para prevenirlas? ¿Existe algún ejercicio para fortalecer el hombro, para ser menos propensos a algún tipo de lesiones?
¿O existe algún ejercicio para que yo esté fortaleciendo mi hombro y evitar que me llegue una lesión? Sí, claro. El tema de la musculatura, como le dices, es bien importante. Un hombro fuerte se lesiona menos que un hombro débil. Entonces, si nosotros hacemos un ejercicio consciente, si hacemos pádel, si hacemos tenis, lo hacemos muy consciente, hacemos pesas, si fortalecemos el hombro, si lo estiramos correctamente, no tendría por qué lesionarse. Entonces, una buena musculatura a nivel del hombro se tiende a lesionar menos. Es bien importante realizar ejercicio, pero muy consciente. Y lo que te explicaba antes, tiene que ser preentrenado, tiene que tener relajación muscular, tiene que haber un preentrenamiento, tiene que haber un calentamiento, un estiramiento previo al ejercicio. ¿Hay algún deporte o algún ejercicio en particular que desde su punto de vista diga, ¿sabes qué? Este es el mejor. El mejor para hacer fortalecimiento de hombro, definitivamente yo opto mucho por las pesas. Es muy buena opción, el gimnasio es muy buena opción, siendo muy conscientes de que si lo haces mal te puedes llegar a lesionar, pero si fortaleces el hombro en la hipertrofia, en la buena musculatura, no tienes por qué lesionarte. Pero está la contraparte también de los ejercicios, como por ejemplo ahorita hay una epidemia de pádel y el pádel lesiona mucho el hombro, entonces las personas a veces no estamos preparadas para hacer este tipo de actividad física y se tiende a lesionar mucho el hombro. Entonces, es unas por otras, ¿verdad? Claro, yo creo que cualquier deporte o cualquier ejercicio que hagamos, siempre es importante contar con una buena instrucción, claro, con una buena técnica, porque si yo de novato voy y empiezo por mi propia cuenta sin tener por ahí la asesoría correcta, invariablemente me voy a lesionar, ¿no? Totalmente, totalmente. Y ahorita, por ejemplo, vemos muchos pacientes que son beisbolistas. Ahorita que está mucho en auge el béisbol, claro, es un deporte que sí tiende a lesionar mucho el hombro, porque es una biomecánica completamente no natural en el tema del hombro. Entonces, normalmente las personas que hacen béisbol se tienden a lesionar mucho el hombro por la misma biomecánica que hacen en el tema del hombro. Entonces, ese tipo de ejercicios también nos pueden llegar a lesionar, Juan Luis. Muy bien, doctor, y aparte de algún suplemento o algo que nos recomiende como para mantener sanos los huesos, los cartílagos, que usted me diga, ¿sabes qué? Esto te va a ayudar a fortalecer o a que lubrique mejor tu articulación. Sí. ¿Hay algo que podamos tomar? Sí, es muy parecido a lo que damos para temáticas de rodilla. La glucosamina, la viscosuplementación, esos son medicamentos que nos sirven mucho como para evitar desgaste en el hombro. Entonces, también como en la rodilla, también el hombro puede producir desgaste. Y para evitar el desgaste podemos optar por tratamientos como glucosamina, viscosuplementación, calcio, entonces es muy buena opción. Normalmente hay pacientes que nos refieren mucho también que, ¿por qué me truena el hombro? Justo, esa era mi siguiente pregunta, doctor. Sí, eso es muy común, es muy común. Entonces, que te haga un clic, que te haga un chasquido en el hombro es seriamente normal. Y aquí lo que pasa es que puede haber muchas cosas. Puede haber un desgaste en el hombro, puede haber una luxación en el hombro, puede haber una lesión del bíceps en el hombro. Entonces, hay muchas lesiones que nos lleva a que el hombro truene, a que el hombro haga un chasquido, a que rechine el hombro. Sí, porque escuchas y lo sientes, ¿no? Ese crack. Y de repente empezamos como a hacer giros y decir, no, me tengo que componer de esta parte. Y no es normal, no es normal, o sea, definitivamente eso no es normal. O sea, es común, pero no es normal. No es normal. Y hay que diferenciar eso. Porque no es una articulación de carga. O sea, no es como las rodillas que pues a veces tienden a tronar, pero el hombro no es una articulación de carga. Entonces, cuando se produce un chasquido en el hombro es completamente no natural. Muy bien. Y finalmente, doctor, digo, se nos está acabando el tiempo y fue bastante nutrida la charla que tuvimos. Creo que nos informaste bastante bien sobre todas las dudas que tenemos y me gustaría que nos dieras algún consejo, que le dieras un consejo a toda la gente que nos está viendo, que nos escuchan y que de repente dicen, ah, caray, yo tengo un dolor persistente que no he atendido. ¿Qué consejo le darías a todas estas personas? Sí, yo les aconsejaría que acudan con un especialista. Acudan, normalmente nosotros ofrecemos estudios de diagnóstico para poder hacer un buen diagnóstico de qué es lo que tenemos en el hombro y a través de hacer un buen diagnóstico ofrecer un buen tratamiento y un tratamiento especializado en el hombro. Como comenté, no todos los tratamientos son iguales, hay una baraja de tratamientos y ahorita con los tratamientos mínimo invasivos pueden ser procedimientos hasta ambulatorios. Entonces, acudan con un especialista. Claro, no hay mejor como el especialista porque de repente ya todos nos volvemos médicos
y yo te digo, ah, ¿cómo que tú tienes eso? Mira, mi vecino también lo tenía y le funcionó esto, y entonces ya todo el mundo nos volvemos expertos, pero la realidad es que expertos, ellos. Entonces, ¿dónde lo podemos encontrar, doctor? Bueno, yo estoy en el Hospital Puerta de Hierro, en el consultorio 502, en la Torre Elite, en el piso 5. Mi teléfono es el 3314-589625 y me pueden encontrar en Instagram en dr.figueroa, en Instagram. Perfecto. Bueno, pues un placer tenerlo aquí con nosotros, doctor. Esta es tu casa y gracias a usted que nos estuvo sintonizando. Los invitamos a darnos un like y suscribirse a nuestras redes que aparecen en este momento en pantalla. Y recuerden que para mantener una salud de hierro hay que estar bien informados.